Estimados amigos, una vez más aquí en este espacio en 20 minutos, hoy con Luis Augusto Romero, ya conocido por todos ustedes aquí en este programa, estaremos conversando acerca de la situación política nacional, particularmente en estos días que son unos días un poco relajados porque alguna gente está de vacaciones, los que se han podido ir. Ya Valentina Quintero nos decía que necesitamos como 25 sueldos mínimos para irnos de vacaciones, yo no me he podido ir de vacaciones. Así que estamos aquí en la ciudad de Caracas, hoy. Playa Seca, punto fijo, ¿te Playa acuerdas? Feja, Se exacto. nos cayó la cédula y todo otra vez. Así es. En Playa Seca, punto Playa fijo, Seca, punto fijo. hablando una vez más sobre la situación política nacional. Una situación política nacional que vamos a arrancar con un tema que esta semana ha estado colmando espacios importantes dentro de los medios de comunicación, que tiene que ver con esa detestable figura del patriota cooperante. Eso es una, más que detestable, es una figura abominable. ¿Sí? Es el detritus de la política. Pero bueno, continúa, disculpa que te haya interrumpido. No vale, ¿no? Pero Por cierto, un saludo, buenos días a todos nuestros seguidores. un saludo a todos esos patriotas cooperantes que siempre ven estos programas para ver de qué está hablando uno. Yo iba a saludar a Leo también, pero no me parece conveniente saludarlo junto a los patriotas cooperantes, ¿no? No vaya a ser que la gente se confunda. No vaya, no vaya a ser que confundan a Leo con un patriota cooperante. Bueno, tú sabes que en los primeros años de la Revolución Cubana, esa figura del patriota cooperante hizo que altísimos personeros de la Revolución Cubana salieran de los cuadros medios o entraran a la cárcel por el simple capricho o información errada con respecto a críticas que podían tener del proceso. Fíjense, eso básicamente tiene que ver con la poca tolerancia a la crítica que tienen los gobiernos de corte totalitario. Hitler, en su momento, las SS funcionaron, entre otras cosas, para infiltrar parte de la sociedad alemana y dar información acerca de las personas. Mira, Luis Augusto es judío en tercera generación, vamos a matarlo, ¿no? Exactamente. Porque es una de las figuras que está al margen de la ley. Porque lo más normal en una sociedad democrática es que si hay información acerca de un delincuente, acerca de una situación, existen unos tribunales, existen una fiscalía, existen unas pruebas. Pero aquí la prueba se reduce a la palabra, a la opinión de alguna persona con respecto a un tema determinado. Pero no solamente en los sistemas totalitarios, Chugo, en las democracias occidentales también se han vivido casos dramáticos con este tema, con lo que se conoce como el sapeo. Todos recordamos, los que hemos estudiado historia de los sistemas políticos occidentales, recordamos el episodio del macartismo en los Estados Unidos, donde hubo esta ola de sapeos, delataban a la gente o la vinculaban al comunismo, y este senador McCarthy generó toda una ola de, digamos, de delaciones en los Estados Unidos, promovida por los sectores más conservadores, y eso generó un impacto fortísimo en los sectores culturales y progresistas de la sociedad norteamericana, que si bien no tenían en lo absoluto ninguna vinculación con el comunismo, pues tenían posiciones de avanzada, progresistas, y fueron señalados precisamente por incluso familiares que los vinculaban con el tema del comunismo. El sapeo es una de las expresiones más viles, más miserables en el ejercicio de la convivencia humana. Las delaciones, los delatores han causado situaciones de terror, de horror en la historia contemporánea, y eso lo estamos viviendo en Venezuela. El gobierno está enturbiando la política, está generando un clima de terror donde la gente no confía ni siquiera a quien tiene al lado, pensando que puede ser un infiltrado pagado por el gobierno. Y en el caso Argueta, el caso terrible de la señora que fue descuartizada por Pérez Venta y ¿cómo se llama el otro muchacho? Bueno, el muchacho es un eufemismo, el otro individuo. Bueno, no, la verdad es Trejo, no sé. Trejo, exactamente. Es una muestra de cómo el gobierno quiere politizar el tema de la criminalidad en Venezuela, y también es una muestra del nivel de deterioro al cual ha llegado no solamente la política, sino la sociedad en general. Mira, ese es un caso donde la víctima ha sido doblemente descuartizada. Lo primero tiene que ver fundamentalmente con lo que le pasó, el propio hecho del asesinato abominable que todo el mundo va a criticar en este país. Pero lo segundo es cómo un crimen que debería ser investigado,
¿no? Con pulcritud, con un manejo de pruebas. Con seriedad, pues. Hoy está en todos los medios de comunicación y el gobierno lo saca como una gran medida política para hablar una vez más de esa derecha fascista que habla de la oposición. Yo quisiera saber por qué la fiscal, teniendo esas pruebas, no hace una investigación normal y vuelve sobre un tema político. ¿O es que aquí se nos olvida que esos asesinos que antes no eran común en Venezuela, eso es la violencia que se ha apoderado de esta sociedad? ¿De dónde viene el Colombia ese que dicen que mató a Robert Serra? ¿De dónde viene? Miembro del PSV. ¿De dónde vienen Gobella y todos esos asesinos que han salido por ahí en serie a disparar en plazas públicas? Del PSV, ¿no? El hecho de una persona loca e intentarlo vincular a unos dirigentes políticos ya se vio en las declaraciones de aquel Ojos Bonitos que le hablaba a Isaías Rodríguez de la muerte El testigo estrella. de Danilo Anderson. ¿Cómo era que se llamaba el tipo? Giovanni Vázquez. Ya nadie se acuerda de Giovanni Vázquez, ¿no? Porque esos montajes balurdos de cara a procesos electorales lo que le están haciendo al país es daño a su sistema de justicia y a la credibilidad de las instituciones democráticas. Si es que podemos hablar de instituciones democráticas, porque parecieran que están controladas por un partido político. Pero además, Chugo, hay un detalle que es esclarecedor. Cuando el vocero del caso Ergueta deja de ser el director del 6CPC, cuando el vocero de un crimen como este, de un crimen tan atroz como este, deja de ser un vocero policial y pasa a ser un vocero político como Jorge Rodríguez, es la prueba más fehaciente de que la investigación o que la intención del gobierno deja de ser esclarecer el crimen para convertirlo en un filón político para perjudicar a la oposición. Que Jorge Rodríguez se haya convertido, ese talento del mal que es Jorge Rodríguez, se haya convertido en el vocero del caso Ergueta y el caso de los patriotas cooperantes, es la evidencia del desespero del gobierno frente a las próximas elecciones. No le dan los números, están desesperados, todas las encuestas reflejan el deslave sostenido de la popularidad del gobierno y todas las encuestas siguen reflejando un crecimiento de la propuesta de cambio que representa la Mesa de la Unidad. Frente a esto, el gobierno echa mano de estas asquerosidades para tratar de enlodar el trabajo político que viene haciendo la oposición, pero pues el problema es que los mensajeros, los voceros del gobierno no tienen ninguna credibilidad. Mira, la ausencia del liderazgo de Chávez no permitía la crítica. De hecho, su voz era tan fuerte que evidentemente dentro del chavismo siempre salían unas voces diciendo, mire, presidente, aquí tal cosa, aquí tal cosa. Al día de hoy están saliendo exministros, militares activos, miembros de consejos comunales, como ya lo hemos comentado aquí, organizaciones de base. Yo la semana pasada interactué con alrededor de 25 consejos comunales, básicamente conformados por una base por parte de la militancia del chavismo. ¿Y qué era lo que el gobierno quiere ocultar? La situación que hoy están viviendo la gente en esas comunidades. Ese militar que hablaba de cómo se acabó el aparato productivo en el país. El coronel Raga. Coronel Raga. Fue detenido ayer por la DIM. Que ayer el hashtag de los propios chavistas lo ponía en trending topic a nivel nacional, diciendo, escuchen a Raga, Raga tiene razón. Habla de que la gente efectivamente se está dando cuenta de que se acabó el aparato productivo. ¿Por qué? Porque ese señor Raga trabaja en un núcleo de desarrollo endógeno de las Fuerzas Armadas destinado a Fuerte Tiuna. Y ahí, en esas grandes corrales de aves, no hay ni un solo pollo, ¿no? Y esa es la realidad que se está viviendo al día de hoy. Un chavismo, o ex-chavismo, o chavismo crítico, diciendo qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y varias de esas figuras, ayer el Diosdado Cabello le decía, si se quieren ir, váyanse calladitos, no digan nada.
Como que si esto fuera un tema de estar calladitos o no ante una gestión nefasta de políticas públicas que está llevando a cabo este gobierno nacional. Y a propósito de la ausencia o de las nefastas políticas públicas, yo diría más bien que es una ausencia de políticas públicas del gobierno. Ayer tuvimos noticia de una nueva incursión de las fuerzas policiales en el marco de esas cosas que llaman ahora, que el gobierno ha designado OLP, en la cota 905. Hubo hasta algunas fuentes indican que fueron 4 fallecidos o bueno, dados de baja, ese eufemismo que utiliza ahora el gobierno. Entre 4 y 6 fallecidos ayer en el operativo policial en la cota 905, cuando se suponía que desde que se inició el proceso de toma de estos lugares, en el caso de la cota 905, eso había sido territorio liberado y resulta que tuvieron que incursionar nuevamente ayer porque el AMPA se había apoderado nuevamente de la cota 905. Y esto es normal que ocurra porque esos operativos no tienen ninguna continuidad, son sencillamente operaciones relámpago que toman los barrios, por cierto, cometiéndose allí situaciones muy oscuras en el tema de los derechos humanos. Son los únicos operativos policiales en el mundo donde hay más muertos que heridos o donde no hay heridos, resulta que todos terminan muertos, lo cual abre la sospecha de los ajusticiamientos. Yo convengo, Chugo, en que estas OLP han terminado por ser una reedición de aquello que llamamos en los años 80 aquí en Venezuela y en otras partes del mundo, pero sobre todo en América Latina, los escuadrones de la muerte. Mira, cuando un sistema de justicia no tiene credibilidad, cuando una fiscalía no tiene criminalidad, este tipo de actos pueden ser utilizados para cualquier tipo de cosa. Si un policía, la mujer le está montando cacho como Macu, el policía lo puede matar y decir, mire, ese es un delincuente. ¿Por qué? Porque ahí no hay investigación previa de ninguno de los acontecimientos que se están dando, ni una evaluación posterior, ni una evaluación posterior de quiénes fueron las víctimas y en qué circunstancias perdieron la vida. Resulta que prácticamente, de acuerdo a los estudios que está haciendo el Observatorio Venezolano de Violencia, Provea y algunas cosas, todos los tiros son de muy corta distancia, lo que habla de la posibilidad efectivamente de ajusticiamiento de esas personas que están ahí. Miren, personas que efectivamente los han hecho mal, algunos de ellos, no sabemos si todos, ¿verdad? Pero que en el entendido que existe unas leyes y unas normas que deben regir todos los procesos, eso es lo que se habla de justicia, ¿no? Pero que la justicia ahorita se está llevando de la mano de unos efectivos policiales y dejando al lado esos organismos de investigación y seguimiento que deberían estar ahí. Entre otras cosas, Luis, ¿por qué? ¿Por qué ya nadie cree en este sistema de justicia? Porque resulta que esos presos van ahora a un resort, Tocorón Resort. ¿Tú lo conoces? Tocorón Resort. He oído que en Tocorón hay unas instalaciones muy buenas, discoteca, piscina, allí operan los pranes, incluso con mayor seguridad que en la calle. Hay muchos pranes que no quieren salir de los centros penitenciarios porque allí están más seguros que afuera. Pero fíjate, yo quería hacerte una observación, Chugo, sobre eso que tú estás diciendo, porque eso es muy importante. El tema de la ausencia de una política pública destinada a combatir la delincuencia es un asunto que estamos padeciendo todos los venezolanos. Y esto no es nuevo, entonces está descubriendo el agua caliente. En el año 2003 llega a la alcaldía de Medellín Sergio Fajardo. Para el momento en que él llega a la alcaldía de Medellín, la tasa de muertos en esa ciudad era de aproximadamente 180 por cada 100.000 habitantes. Al salir, esa era la tasa de homicidios a finales de los 90. Cuando Sergio Fajardo, que llega a la alcaldía en el año 2003, entrega su gestión en el año 2007, la tasa había disminuido a 28 muertos por cada 100.000 habitantes. Y luego su sucesor, Andrés Salazar, continuó el desarrollo de una política pública destinada a atender el tema de la delincuencia que disminuyó aún más el nivel de muertos por cada 100.000 habitantes. ¿A qué respondió esto? A una política pública integral. No solamente tomaron policialmente los barrios de Medellín, sino que una vez culminado el operativo policial, se desarrollaba allí una serie de iniciativas sociales y políticas que permitían consolidar una acción que a mediano y largo plazo devolvía la paz al barrio. No eran estos operativos policiales esporádicos, epilépticos, que sencillamente van, adelantan una racia, caiga quien caiga, y luego se retiran, dejando el espacio abierto para que las mafias amponiles nuevamente retomen las comunidades. Yo me siento burlado
político, porque el presidente Maduro, entre chiste y no chiste, le decía al país, bueno, que una de sus propuestas era jugar pelotica de goma en contra de la inseguridad, que una de sus propuestas era jugar caimaneras en las comunidades. Es evidente que el deporte es un mecanismo que de alguna manera pone a la gente en otra situación. Pero, señor presidente, este país está esperando respuestas mucho más serias de usted. Esas madres que hoy tienen a sus hijos muertos están esperando mucha más seriedad de usted. Porque cuando usted habla, esta oposición es tan arrecha, porque hay que decirlo, que según Maduro adjudicó las misiones vivienda, esos delincuentes que están ahí. Esta oposición es tan grande y poderosa que resulta que penetra a los consejos comunales y a la Guardia Nacional para que se entregue la plata y no se hagan las cosas a las que están destinadas. Esa política... Como diría alguien, y perdona que te interrumpa, esta oposición, si es tan poderosa, pues debería gobernar. Porque... Sí, fíjate, pero fíjate, hoy el gobierno habla en su campaña una vez más de eso que Giordani criticaba hace unos meses atrás. Don Regalón. Volvió el gobierno a 25 millones para los consejos comunales en Anzoátegui, 3.7 millones de dólares para las comunas repartidos con finalidades políticas, y volvió el gobierno en su política de dar, pensando que con eso va a tapar la miseria de las colas, la miseria del desabastecimiento de medicinas y la miseria del desabastecimiento en los hospitales. Mira, Chugo, como se nos acaba el tiempo, voy a hacer referencia a dos asuntos muy importantes. El primero, la unidad presentó sus candidatos públicamente hace unos días en un evento aquí en el estado Miranda. Yo celebro que eso haya sido así. Entiendo que es un paso más en la consolidación de la propuesta de cambio que estamos presentándole a los venezolanos de cara al proceso electoral del 6 de diciembre. Y en segundo lugar, quería reseñar un asunto muy grave, que es que ayer a través de los tribunales se decretó la prohibición de enajenar y grabar de los bienes del diario El Nacional, lo cual constituye una vuelta de tuerca más, una arremetida contra la libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué opinas tú de esa situación, Chu? Mira, ya uno ve los periódicos y uno ve el Universal, que se caracterizaba por ser un periódico más o menos con una línea política fuerte, y tú lo que ves en los titulares es deporte. Ya uno ve en algunos medios importantes del país cómo se va apretando la tuerca para que no publiquen lo que la gente sabe. Porque una cosa es creer que no publicándolo se oculta la verdad. Porque la verdad es tan dura, tan fastidiosa, tan engorrosa, que por más que la gente, ustedes tapen, intenten tapar lo que está pasando en el país, la gente igual se entera. ¿Por qué? Porque va para el supermercado, va para el abasto, va para el Bicentenario, va para la bodega y no consigue lo que necesita. La campaña de la oposición, por un lado va a estar el gobierno repartiendo y por el otro lado la campaña de la oposición son los problemas de la gente. Así es, y en eso debe enfocarse la campaña, en los problemas de la gente, conectarse con los problemas cotidianos de la gente. Bueno, me voy a despedir, suele despedir Chugo, pero antes de eso voy a recomendarles este libro para no perder la costumbre. Esta novela que se llama El ruido de las cosas al caer, es una novela de un escritor colombiano llamado Juan Gabriel Vázquez, fue premio Alfaguara en el año 2011. Ustedes dirán que estoy trayendo libros muy viejos, pero es que los libros están muy caros y ahorita para comprar un libro hay que hacer toda una planificación familiar, pues entonces estoy trayéndole estos libros que si bien no son del año 2015 pues, o del 2014, son unas novelas muy buenas que nos permiten aislarnos un poco de la problemática que estamos viviendo. Hay que refugiarse en leer para poder de alguna manera obviar toda la circunstancia tan terrible que estamos viviendo los venezolanos. De manera que les recomiendo este libro, El ruido de las cosas al caer. Bueno, señores, amigos, todos, muchas gracias por estar aquí, una vez más acompañándonos en este espacio en 20 minutos. La próxima semana se la vamos a dedicar específicamente al análisis de la campaña electoral, lo que se llama precampaña, campaña de ataque. Estamos viviendo básicamente una campaña de ataque, defensa-ataque, y vamos a estar discutiendo todos los temas de campaña en la próxima semana. Los esperamos. Hasta luego. El próximo martes.